Guanagua, descentralización, democracia y desarrollo. ¿Qué opinión le merece esta convocatoria que hace la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales para debatir este tema? ¿Está en emergencia la descentralización? Sí, efectivamente está en emergencia. Nuestra constitución, la constitución vigente, dice que Venezuela es un estado federal y descentralizado. Desde ese punto de vista fue incluso mucho más lejos que la constitución del 61, que decía que era solamente federal en los términos que lo establecía la constitución. El mandato del constituyente del 99 es muy claro. La descentralización debería haber ido avanzando progresivamente. La Asamblea Nacional Constituyente, en las disposiciones transitorias de la Constitución, le ordenó al nuevo Poder Legislativo que saliera de las elecciones que profundizara la descentralización, aprobando una ley de Hacienda Pública Estatal, aprobando una ley del Consejo Federal de Gobierno, y todo eso sencillamente se congeló y se engavetó. Obviamente que con cosas como esta la descentralización está en emergencia. Acaba de producirse una reforma inconstitucional a la ley de descentralización que ha devuelto al Poder Nacional lo que la Constitución, con lo cual es clarísimo que una ley no podía hacerlo, ha regresado al Poder Nacional los puertos, los aeropuertos, las autopistas, en el caso del Zulia, el puente sobre el lago también, en una evidente demostración de que no hay voluntad política desde el gobierno nacional para que un fenómeno tan importante que produjo en Venezuela tanta mejoría en la calidad de vida de sus ciudadanos, se paralizara, ¿no? Efectivamente, podemos decir con muchísima propiedad que la descentralización está en crisis y en peligro en Venezuela. Usted como alcalde de Naguanagua descentralizó hacia las parroquias, hacia los sectores populares de su jurisdicción territorial. Y yo creo que había que haber ido mucho más lejos todavía, en el sentido de que estaba propuesto un sistema nacional de planificación que hacía de los consejos comunales, que ahora están tratando de convertirlos sin éxito, creo yo, porque como dice la conseja popular, una cosa piensa el burro y otra el que lo enjalma, ¿no? Claro. Han querido hacer que los consejos comunales sean una especie de camisa de fuerza para el sentimiento popular, y basta que la gente se organice para que empiece aparatos políticos, pero decía yo que no lo han logrado, porque basta que la gente se organice a luchar por sus intereses para que inmediatamente se acaben las diferencias políticas y la gente se ponga a trabajar por lo que le corresponde. Y anteriormente se estaba creando un sistema de planificación que permitía descentralizar recursos hasta los consejos comunales, siendo los consejos comunales la base de la pirámide del poder. Esto también se cambió y se desvirtuó la ley de los consejos comunales, se pusieron todos a depender de Miraflores, con lo cual desnaturalizaron el proceso ese de empoderamiento social y popular que había en Venezuela. Sí. Yo soy un ferviente creyente, soy de los que creo que inclusive había que arriesgarse, había que tomar el riesgo de darle recursos a los consejos comunales, de darle muchas atribuciones y competencias, y en el camino ir formando una generación de gente, de dirigentes comunales comprometidos, honestos, transparentes, que trabajaran por sus comunidades. Todo esto fue también congelado, todo esto fue cortado de raíz, y transformaron los consejos comunales, te repito, en organismos políticos que perdieron su naturaleza. ¿Cuál es el futuro de la descentralización desde su punto de vista? Va a depender de nosotros los venezolanos, ¿no? Va a depender de que nosotros superemos los esquemas de la división política, que superemos ese esquema absurdo de la pelea entre el gobierno y la oposición, para que sea la propia gente desde abajo, a partir de redes sociales que se van a ir creando con el tiempo, obviamente con la dirección, con la inspiración de ideas claras sobre la democracia, etcétera, etcétera, que permitan reconstruir un proceso que definitivamente desde el gobierno nacional no se va a poder reconstruir. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Bienvenido a este Museo de Arte Contemporáneo, bienvenido a la ciudad de Maracaibo. Ha sido el exalcalde de Naguanagua. ¿Cómo están las cosas por Carabobo? Muy bien, trabajando duro. Bueno, encuentro con la profesora Morel Barbrito, investigadora de la Universidad del Zulia. Profesora, hola. Descentralización, desarrollo, democracia, ¿son conceptos asociados? Sí, absolutamente, sobre todo en las últimas décadas. Todo ese proceso que ha vivido la sociedad occidental en términos de, primero que se ha hecho más compleja, no solamente en términos de que la cantidad de personas ha crecido, sino que las cosas que la sociedad le exige a los gobiernos y a los gobernantes son cada vez más, digamos, más, también a su vez, usando la misma palabra, más complejas, ha obligado a un reacomodo
de los sistemas políticos, de las reglas de juego para poder responder mejor a las expectativas sociales. Y una de las consecuencias de ese reacomodo de los sistemas políticos ha tenido que ver con la descentralización del proceso de toma de decisiones. Ahora, eso ha ocurrido fundamentalmente en sociedades democráticas, en los sistemas políticos democráticos. Y la relación de estas dos cuestiones, descentralización y democracia, con el tema del desarrollo, ha sido resultante del aprendizaje social. Digamos, en las sociedades en las cuales los sistemas políticos son descentralizados, la posibilidad real de aprovechar las potencialidades de las regiones es mayor, por varias razones, pero vamos a resumir. Es mayor, primero porque cuando la toma de decisiones local, detectar las ventajas, ya sean comparativas, competitivas, las fortalezas que tienen las regiones, es mucho más fácil, no solamente detectarlas, sino que esa información le llegue al decisor, es decir, al gobernante, en este caso un alcalde, un gobernador, para tomar decisiones. También ese nivel es mucho más fácil, mucho más ágil, construir alianzas con los sectores que puedan coadyuvar en términos de inversión, en términos de programas de todo tipo, incluyendo programas sociales. Digamos, es más fácil construir acuerdos en espacios políticos, geopolíticos más pequeños, llegar a acuerdos en donde los actores se conocen, saben cuáles son las características, saben cuáles son sus potencialidades, etc. Entonces, esa relación entre democracia, desarrollo y descentralización se ha establecido, pero yo insisto en la cuestión, a partir del aprendizaje en términos de qué ha demostrado ser más eficiente. Oye, qué bien, primera persona para que me hable. resolver los problemas públicos. Es que tenías que ser tú. Tenía que ser Morel Babrito la que metiera así a fondo este tema. Entonces tú me animas a la siguiente pregunta. Dime.